Vamos a dar unos segundos para que se vayan conectando todos los participantes. Bueno, pues si queréis empezamos ya. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Juan Moreno, el director de la Fundación Innovación Bankinter. Y bueno, hoy sí, hoy por fin tenemos este webinar. Muchos de vosotros probablemente os conectasteis el jueves pasado. Tuvimos unos problemas técnicos. Tampoco lo facilitó que Sheila, que es nuestra invitada, estuviera en otro continente. Y bueno, problemas técnicos que a veces pasan, cosas del directo. Hoy esto funciona muy bien, lo hemos probado otra vez también y funciona muy bien. Así que nada, antes de nada agradeceros que os hayáis vuelto a conectar y agradecer sobre todo a Sheila que esté con nosotros en esta hora que le vamos a dedicar al apasionante mundo de la fusión. Estos webinars forman parte de nuestro ciclo de conferencias o de webinars sobre el mundo de la fusión, derivados del foro que hicimos en junio, en el que reunimos a una parte importante de la industria, tanto digamos, de los laboratorios más grandes del mundo que están trabajando en la fusión, como de todo el mundo del sector privado también y de todas las startups. Hablaremos de ello con Sheila hoy, inversores, regulación, etcétera, ¿no? Y bueno, y una de las cosas que vimos es que hace falta divulgar mucho sobre qué es la fusión, qué es, qué no es, cuándo viene, quiénes son los players, etcétera. Y hoy vamos a cubrir una parte importante de todo eso. Entonces, la idea es, vamos a dedicarle unos 40 minutos a una conversación en la que Sheila y yo iremos desgranando todos estos temas y luego vamos a dejar unos 15-20 minutos para preguntas. Si vais teniendo ya preguntas que queréis anticipar o las podéis ir incluyendo en el chat que podéis ver aquí abajo en el menú. Bueno, yo por lo menos lo tengo aquí abajo en el menú. Entonces, nada, si os parece, empezamos y nada. Bueno, Sheila, yo ya te he dicho que no te iba a presentar formalmente porque me puedo tirar 3 cuartos de hora leyendo tu biografía. Entonces, te dejo que te presentes tú. Cuéntanos, quién eres, cuál ha sido tu trayectoria profesional y cómo has llegado a liberar el programa global de fusión en Cleaner Task Force. Y bueno, ¿qué es Cleaner Task Force también? Claro, por supuesto. Primero de todo, buenas tardes, Juan. Muchas gracias por invitarme y sí, ya por fin hoy conectada. Espero que no tengamos ningún problema. Eh, pues yo soy Seila González. Empezando por el principio, yo estudié físicas porque siempre me ha gustado entender las cosas, entender la naturaleza. En particular me gustaba mucho el tema de los materiales y cuando yo estaba estudiando la carrera era cuando todo el boom de los semiconductores, que luego acabó en en la burbuja de las .com, pues las .com tuvo una burbuja tecnológica paralela asociada, que fue el tema de los semiconductores. A mí me gustaban bastante los materiales avanzados y tal, y me interesé por eso. Me interesaba también el tema de la energía y encontré una beca que daba en aquellos tiempos el CIEMAT para materiales para fusión. Y por aquella fecha, unos años antes, España había optado a ser el host de ITER. Con lo Ujú, cual, alguna información, poca, pero alguna había. Y a mí me pareció que esto de tener una nueva fuente de energía sonaba realmente bien y tenía la oportunidad de alguna forma contribuir o trabajar por eso. Y ahí me cogieron en el CIEMAT y hice el doctorado en materiales para fusión y ahí ya descubre el mundo de la fusión. La fusión tiene una cosa muy buena, que siempre ha sido algo muy internacional, ujú, con lo cual nunca estás en un sitio, siempre estás aquí o allí. De hecho, eso fue lo que me pasó la semana pasada. Y aprendes lo que se está haciendo en otros países, aprendes a trabajar con científicos de otros laboratorios, otras formas de hacer, y aparte del conocimiento técnico que uno pueda adquirir,
como ser humano también creces. Y yo creo que eso es un plus de la fusión que se sigue manteniendo a día de hoy, incluso con la entrada del sector privado. Ujú, Hice también un máster en Administración y Dirección de Empresas, un MBA, porque el tema de la finanza y cómo crecer una empresa, el aporte que le da la empresa a la sociedad y en particular a las nuevas herramientas tecnológicas, siempre me ha parecido muy interesante y que tenía que ir unido. Y a partir de ahí, pues nada, haces el doctorado, luego haces el postdoc, que estuve en Bélgica. Después de aquello estuve dirigiendo el programa de materiales en Europa. En aquellos tiempos se llamaba EFDA, ahora se llama Aerofusión. 5 años viviendo en Múnich. Y de ahí me fui a la Agencia Internacional de la Energía Atómica, donde estuve a cargo de las actividades de fusión, pues 8 años y medio. Y vino ujú, Clean Air Task Force, que es un think tank americano, sin ánimo de lucro que lleva 25 años operando. Yo no lo conocía y no lo conocía porque no tenían ningún programa de fusión. Ellos se dedican a promover desde el punto de vista técnico y de políticas y también en la parte financiera nuevas tecnologías, tecnologías limpias que produzcan ujú, energías limpias. Llevaban monitoreando la fusión 2 o 3 años, vieron que esto era real, que se estaba convirtiendo en una opción real y decidieron abrir un programa en fusión. Necesitaban un director, necesitaban el contenido del programa y por unos amigos me contactaron y me convencieron. Y ahí empecé hace 3 años. La verdad es que tenemos un programa que cubre partes técnicas, partes de regulación, partes de costes y parte de policy, de políticas que hacen que la fusión o que pueden hacer que la fusión se convierta en una realidad. Y muy básicamente bien. eso es todo. Bueno, que no es poco, ¿eh? O sea Bueno, y que... déjame añadir algo. También estoy muy orgullosa. Hace 3 años montamos un grupo a nivel global que se llama Women in Fusion, Ajá. y me eligieron la chair del grupo y bueno, hacemos lo que podemos. Muy bien. Bueno, ya luego nos cuentas un poco más sobre eso. Pero antes de nada, vamos a ver, que vamos a contar, y yo creo que probablemente haya gente que ya esté familiarizada con el tema, pero creo que para los que a lo mejor no tanto, contar el concepto de la fusión. ¿Qué es la fusión? De forma, si quieres, sencilla y a lo mejor profundizamos un poquito. Vale, la fusión es algo relativamente simple. Es exactamente lo contrario de la fisión. Tú en la fisión tienes un átomo pesado, como es el uranio, un átomo pesado que tiene muchos neutrones y protones, y lo divides. Y en esa división del átomo se libera una cantidad de energía que se calcula con la ecuación de Einstein famosa de energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Pues a diferencia de masa que se produce es la que te da una energía. En la fusión, tú unes dos núcleos ligeros, en este caso hidrógeno, y cuando se une también se produce una liberación, un déficit de masa que por la misma ecuación te da lugar a una energía. ¿Qué pasa tanto en la fisión como en la fusión? Que tú estás transformando masa en energía. Y como alguien, incluso con unos conocimientos rudimentarios de física, puede entender, esa cantidad de energía es gigante. Por eso, tanto la fusión como la fusión aún más, tiene una densidad energética muy grande. Eso Ujú, significa que con una planta de relativamente poco volumen, tú eres capaz de producir muchísima energía. Y eso es algo realmente interesante desde el punto de vista de explotar esta nueva energía. Esto que es tan simple como unir dos núcleos, no es tan fácil. Pues claro, tú ahora tienes que construir una máquina en la Tierra que haga que esos dos núcleos se junten y que se produzca esta fusión. Eso no es tan fácil porque tú ahí tienes que meterle mucha energía a la máquina, que esa energía dure el suficiente tiempo y que se mantengan juntos, digamos, un tiempo suficiente para que la reacción de fusión se produzca. De ahí que haya tanta variedad de máquinas que se postulan para tener fusión, porque no hay un ujú. único concepto. Ya. Pues, entonces, por dejarlo claro, esto es distinto de la fisión. La fisión es la energía nuclear tradicional que tenemos bueno, desplegada por muchos países del mundo y también
por ponerlo en contexto, es la energía del sol, ¿no? De la que se Sí. produce en el sol. Es la energía que se produce, la fusión es la energía que hace que el sol brille y que nos caliente en la Tierra. Y Ujú, también, para ponerlo también más en contexto, ¿por qué la energía de fisión existe a día de hoy? ¿Por qué tenemos centrales de fisión que producen energía? Porque la tecnología necesaria para dividir un núcleo pesado es mucho menos sofisticada y mucho menos compleja que la que se necesita para unir dos núcleos ligeros, porque son con tecnologías totalmente distintas. ujú. Vale, bueno, al final entonces es la energía primigenia de la Tierra, porque prácticamente toda la energía de la Tierra viene de alguna manera del Sol, de haberse acumulado durante toda la vida de la Tierra, o ahora directamente viniendo ya del Sol, calentando la Tierra para que haya viento o como energía solar, ¿no? ¿Qué ventajas tiene la fusión con respecto a otras energías limpias? Porque punto de partida es una energía limpia, ¿no? ¿Qué ventajas aporta sobre otras energías limpias? Pues la energía de fusión es limpia, no emite CO2 ni ningún otro tipo de gas, porque tú lo único que estás haciendo es uniendo dos núcleos, no tienes ningún tipo de emisiones. Como dije anteriormente, es altamente energética. Un kilo de combustible de fusión, que es deuterio y tritio, es equivalente a la energía que te producirían 100 kilos de uranio y equivalente a la energía que producirían 10.000 toneladas de carbón. Quiere decir que con una planta de fusión tú puedes generar gran cantidad de energía ocupando muy poco espacio, que quizás en países como España eso no sea tan crítico, pero si uno piensa en sitios como Singapur o aldeas remotas o Hong Kong o sitios o Japón con espacio más reducido, sí que juega un papel muy importante. Vale, y es limpia Es limpia. y es renovable. ¿De dónde viene el combustible? El combustible es deuterio y tritio, es el combustible más habitual, no voy a meterme en profundidades y tal. Hay otros combustibles más avanzados, digamos, con los que la fusión requiere un grado mayor de desarrollo, que yo creo que en 30 o 40 años sí que podríamos verlo, pero vamos, el básico, el más simple es deuterio y tritio. El deuterio se puede encontrar en el agua del mar, es algo que cada O cierto sea, número es un hidrógeno, un isótopo del hidrógeno, ¿no? O sea, es es un isótopo hidrógeno en de. esteroides, por Sí, entendernos, ¿no? algo así. Y el tritio también, un isótopo del hidrógeno. El tritio, según el concepto de máquina de fusión que tenemos ahora, es algo que se produciría dentro de la máquina, eso se llama self-sufficient. Tu máquina va a ser capaz de autoabastecerse y se produce a través o por una reacción de transmutación del litio. De tal forma que en realidad los combustibles de la fusión van a ser el deuterio y el litio. O sea, el Litio, agua de mar, el básicamente. agua de mar y litio, que bueno, tenemos las baterías de cualquier cosa, son de litio y es algo que se encuentra fácilmente. Esto es Va- cómo funciona un reactor una máquina de fusión y tiene poco más. Otra cosa Bueno, muy importante que tiene la fusión es que es intrínsecamente segura. ajá. Lo complicado en la fusión es que tú tengas la reacción, porque requiere unas condiciones muy particulares y difíciles de alcanzar. Si tú no las alcanzas, la reacción, digamos que se apaga, no A funciona. diferencia de la fisión, en el que estás de alguna manera conteniendo la reacción para que Claro. no se Porque, te vaya de las manos, ¿no? porque en la fisión tú tienes una reacción en cadena. Tú produces neutrones que a la vez golpean otros núcleos pesados que los dividen y producen más neutrones. Aquí no, tú aquí no estás produciendo ninguna reacción en cadena. Tú aquí tienes que tener una temperatura por un tiempo determinado en una densidad concreta para que la reacción de fusión funcione. Si no lo tienes, simplemente tu máquina se apaga. De ahí la dificultad. Vale, y de hecho eso que has dicho de ese triple producto, ¿no? Que tiene que cumplir unos parámetros, unos Es- umbrales. Lo digo porque para los que lo vayáis siguiendo, es uno de los parámetros que se da de las distintas máquinas, ¿no? ¿Qué triple producto han alcanzado? Eso se ¿Dónde llama están? efectivamente el triple producto, el criterio de Lawson, que te dice que para que en una máquina cualquiera que sea el diseño, se produzca una reacción de fusión, el número de átomos durante un tiempo suficiente a una temperatura
determinada tiene que sobrepasar cierto umbral. Si tú estás por debajo del umbral, no estás produciendo fusión. Y de hecho hay una gráfica bastante interesante en que te muestra cómo todas las máquinas de fusión que se han construido hasta ahora, que son cientos, desde las más básicas hasta ahora, desde el primer tokamak que fue en el año 1958 hasta ahora, pero hay accelerator, hay máquinas lineales, todo tipo de Ahora máquinas. vamos a los distintos conceptos. Pues ves cómo la curva va subiendo en ese criterio, acercándose a el burning plasma, que es donde tú ya empiezas a tener fusión y llegando a ignición, donde tú no necesitas calentar ese plasma de forma externa. En esa banda está ITER, se espera que esté ITER, se espera que estén máquinas como Spark, le están construyendo ahora en Boston, cerca de Boston, por Commonwealth Fusion System, o la China BEST, que están construyendo en Jefe. Así que estamos Ujú. ya allí. Sí, sí. Y lo interesante de esa gráfica, que es muy conocida en el mundo de la fusión, es la tendencia. O sea, esto parece que no es cuestión de si vamos a tener ¿Cuándo? fusión comercial, sino cuándo, ¿no? Que ahora entraremos también en eso. Bueno, de momento no veo preguntas en el chat, yo sigo. ¿Qué tipos? Bueno, bueno, antes de nada cuando hablamos de temperatura, ¿de qué órdenes de magnitud estamos hablando? ¿De temperaturas para Pues, que el estamos, plasma, para que se produzca la ignición? pues hay una de las dificultades, estamos hablando de temperaturas de 100 millones de grados. 100 millones de grados que en la Tierra ningún otro dispositivo alcanza o necesita alcanzar esas temperaturas. Bueno, Eh, perdona, ni en el Sol, ¿no? ni En en el el Sol, Sol ni en el Sol es tampoco, de... porque en el Sol el triple producto te lo compensa la densidad. O sea, tienes una densidad más alta, con lo cual no necesitas una temperatura tan alta. Al final es jugar con los tres parámetros para alcanzar cierto umbral. Si te relajas en uno, otro lo tienes que maximizar. Entonces, el Sol tiene la gravedad que le hace que tenga una densidad muy grande, con lo cual puede aligerar un poco el tema de la temperatura. En la Tierra no, en la Tierra tenemos que jugar con lo que tenemos y la temperatura es uno de esos factores. Si en vez de tener de combustible deuterio-tritio tuviéramos deuterio-deuterio, que es un combustible más benigno y más fácil de utilizar, tendríamos que multiplicar por 10, perdón, por 2 la temperatura que necesitamos alcanzar, con lo cual te supone, desde el punto de vista tecnológico, un reto mayor. Un reto mayor, porque Es estas temperaturas no hay material que las aguante. Te lo preguntaba porque ahora cuando vayamos, o si quieres entramos en los distintos conceptos, yo creo que se va a entender muy bien por qué nos complicamos tanto la vida con confinar el plasma, ¿no? Cuéntanos. claro. A ver, tú tienes que tener las partículas, los núcleos, a una temperatura que ningún material aguanta. ¿Qué haces para generar esa temperatura en una máquina donde como toque la pared, como toque el material, directamente se derrite? Pues que tus partículas no toquen la pared. ¿Cómo hago que una partícula no toque la pared? Pues lo bueno es que los núcleos son partículas cargadas, tienen carga. Y una partícula con carga puede controlar su trayectoria con un campo magnético, con lo cual tenemos que poner bobinas superconductoras que te generen un campo magnético que haga que tus núcleos no toquen las paredes porque se derrite y que alcancen ese confinamiento, esa densidad que tú necesitas para ese triple producto para que tengas fusión. Entonces, de ahí que los imanes jueguen ese papel tan fundamental en la fusión. Tú tienes que tener el plasma en el sitio que tú quieres el tiempo necesario. Y eso lo Ujú. haces con los imanes. Vale, eso ahí estás contando del concepto de Eso es el tokamak o concepto de solar. tokamak, eso es el concepto de accelerator, que es también un concepto toroidal, como la gente suele decir, en forma de donuts, donde tú tienes el plasma en un toro, en un donut, donde tú lo confinas y tú lo tienes circulando y lo controlas. Hay conceptos que son lineales, ¿vale? Como el de la fusión inercial, donde tú no tienes imanes, lo que tienes son láseres y tienes como un granito de azúcar, un granito de arena, donde tienes deuterio y tritio, porque ese es tu combustible, no, no hay otro, o no hay otro tan fácil para la fusión, tú lo calientas con láseres. ¿Qué pasa? Que
tienes que tener unos láseres súper potentes y muy precisos para que justo te caliente ese granito de azúcar, alcance la temperatura y las condiciones necesarias y se produzca fusión. Eso se ha hecho ya en la Tierra. La primera vez fue a finales de 2022, en diciembre, si recuerdo yo bien. Me cogió a mí en Estados Unidos precisamente, en Washington, y fue cuando NIF, la máquina que hay en Livermore National Lab, en Ujú. California, anunció que por primera vez en la Tierra se había alcanzado una Q mayor que 1, que significa que liberó más energía en ese punto, en ese granito de azúcar, que la energía que había llegado. Y eso es inercial, fue con Ujú. láseres. O sea, básicamente está la inercial que nos acabas de explicar, que es un pellet que le das Le das con los láseres, lo por todos los calientas. ángulos, lo comprimes y lo calientas y entonces se produce la ignición. El toro, ¿no? Todo lo Vamos. que tú confinas el plasma, lo Ujú. calientas, empiezan a darse choques y reacciones de fusión y le extrae la energía. Y luego hay algo que está en mitad que se llama magneto inercial, que es una mezcla de las dos en las que comprime y a la vez tienes el plasma que lo calientas, lo comprimes físicamente, vamos, con unos pistones y lo calientas y entonces es algo que intenta aprovechar las bondades de la parte magnética en la que calientas el plasma, pero no tanto porque lo estás comprimiendo, con lo cual estás ganando un poco en densidad. Al Necesitas final menos es temperatura. siempre jugando con los Jugar con mismos eso. parámetros, Vale, porque entonces, sí, sí. Entonces, limpia, segura, renovable, súper denso el combustible. Por qué si llevamos 50 años en esto, es el momento? O sea, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado para que de repente estemos hablando todos de fusión? pues mira, ha pasado que tenemos un número de breakthroughs y luego otra cosa importante que la gente tiende a olvidar, porque tú puedes tener 1000 breakthroughs o, ¿cómo se dice breakthrough en español? Eh, Adelantos tecnológicos, cosas que Ujú. antes no teníamos y ahora tenemos. Pero es que ahora hay una cosa más importante que es la necesidad. La sociedad necesita más fuentes de energía y no una fuente de energía cualquiera. Necesita que sea limpia, que sea firme, que sea segura y claro, cuando tú tienes todos esos requerimientos y además se dan unos desarrollos tecnológicos que hacen que la fusión, que antes era algo muy complicado, siga siendo complicado, pero que ya se le ve un futuro, lo que tú dices que ahora se ve que esto es posible, entra el capital privado. En este momento entra el capital privado y dice, bueno, tengo un mercado, tengo una sociedad que me demanda más fuentes de energía y que sean limpias y que sean seguras y tal, ¿vale? Y por otra parte, tengo unos desarrollos tecnológicos que hacen que esta tecnología que antes era muy complicada y muy difícil, ahora ya no lo sea tanto. Y quiero andarme con cuidado porque sigue siendo complicada y difícil. Aquí podemos tener una oportunidad y esto pasó hace como unos 8 o 10 años. Una de las revoluciones que se dio fue la construcción a nivel más o menos industrial de imanes superconductores de alto campo y de alta temperatura, porque estamos hablando de lo importante, del papel tan importante que juegan los imanes en la fusión. La potencia de esos imanes te va a determinar el tamaño de la máquina de fusión que tú necesitas y ahí es donde viene el cambio radical. ITER, lo que hablábamos al principio, que España optó a hacer el HOPS y luego al final fue Francia, pero bueno, es un proyecto global y tal. ITER tiene un radio, es un toro, tiene un radio de 6,2 metros y tiene unos imanes de 5 teslas, ¿vale? Spark, la máquina que están construyendo en Boston, tiene un radio de 1,85 metros, no llega a 2 metros, o sea, como 3 veces más pequeña, y tiene unos imanes de alto campo y alta temperatura de 12 teslas. ¿Por qué tú puedes construir una máquina mucho más pequeña que luego te va a generar la misma energía que ITER? Porque tiene esta nueva tecnología, porque tiene estos imanes. Claro, una Ujú. máquina más pequeña es más barata. Básicamente, los campos esos, o sea, hablar de Teslas en campos magnéticos es una barbaridad. Quiero decir, Una barbaridad. normalmente se habla de micro Teslas, ¿no? Estamos Normalmente, hablando de unos campos magnéticos tan bestiales que los superconductores ahí, el HTS, el superconductor de alta temperatura, ¿no? Ha sido
una de las cosas que está impulsando esta revolución. Porque Así- necesitas, entiendo, meterle menos energía al ser superconductor, es más eficiente y puedes crear campos No, magnéticos no, sin gastar tanta energía, además. eh, no solamente eso, lo que te hace es que tú puedes tener un imán superconductor que aunque te gaste la misma energía, pero es que es mucho más potente. Claro, Y como es mucho más potente, la máquina que necesitas construir es mucho más pequeña. Claro, es que cuando la máquina que tú vas a construir es un sexto de la máquina original, tus costes disminuyen. claro, Eso ha sido una de las grandes claves que ha supuesto que la fusión tenga un aspecto, ahora se le vea un aspecto comercial, el abaratamiento o el posible abaratamiento de costes que viene asociado a una mejora de una tecnología que los imanes superconductores siempre han estado ahí, lo que pasa es que no estaban tan desarrollados, no se han encontrado los imanes REPCO, en fin, todo es un desarrollo tecnológico que además viene de fuera de la fusión, esto no se desarrolló exclusivamente para la fusión y además algo que nos beneficiamos cuando vamos a hacer una resonancia magnética, uno puede ir a una resonancia magnética abierta porque el imán superconductor de la resonancia es mucho más potente que los imanes que había antes. Por eso te ya. confinaban en un espacio muy pequeñito. Vale. Por salir, última pregunta más técnica así, y nos vamos ya del mundo técnico al mundo del mercado, de la tendencia, de los players. Déjame que te añada una cosa más, Sí. solamente los imanes. Las nuevas herramientas de inteligencia artificial están revolucionando la fusión y van a revolucionar la fusión aún más. Ujú. La fusión es mucho, cuando tú construyes una máquina de fusión, cualquiera que sea, tú tienes que optimizar todo. Tú tienes pocos datos, datos que algunas veces no son totalmente coherentes porque tienes una escasez de datos y tienes que optimizar un diseño. Eso es perfecto para el uso de la inteligencia artificial. Así que yo Claro. realmente creo que va a haber un boom de cómo la inteligencia artificial va a acelerar el desarrollo de la fusión. Por dos lados. Por un lado, a nivel técnico, ayudándote a hacer máquinas más eficientes, y por otro lado, porque la IA aplicada a todo lo que la estamos aplicando por otros sitios, hace que la Y todo necesidad de vaya más. energía que tenemos es brutal. Se está hablando de hacer, vamos, se están haciendo data centers de gigavatios, que esos son centrales nucleares enteras, ¿no? En Totalmente. España son 7 gigavatios, ¿no? De centrales Sí, nucleares. O totalmente. sea que vale, última pregunta técnica. Vale, creamos toda esa energía y nos lo preguntan en el chat. Vale, ¿y qué haces con esa energía? ¿Cómo la pasas a electrones en la red? Pues mira, eso, el método tradicional, digamos. Tienes Eso es, una sí. turbina y O sea, tal, calientas agua, ¿no? calienta agua, va a Mueves la una turbina turbina. y la manda a la red. Ahí no hay ninguna innovación en este sentido. La Ya, innovación es cómo consigue esa temperatura, ese calentar el agua y tal. Pero luego lo demás es tecnología conocida. O sea, no hay nada nuevo. vale, vale. Bueno, vamos si quieres a ver. Vamos a ver qué retos técnicos, que son, vamos, tecnológicos, que hablamos mucho en el foro de este tema, existen todavía, o sea, cuáles son esos retos, y también regulatorios, porque hemos hablado de que esto es distinto de la fisión, o sea, de la energía nuclear tradicional, pero aún así, esto es una energía nuclear, vamos, nuclear que toca materiales, que los materiales luego hay que ver cómo se trabaja con ellos, etcétera. Cuéntanos la diferencia con la fisión en ese sentido, en el sentido de residuos y de tratamiento de esos residuos y los retos que tenemos ahí. Vale, pues hemos quedado en que el combustible para operar una máquina de fusión, el más fácil a día de hoy es el deuterio y tritio. Cuando tú tienes una reacción de fusión de deuterio y tritio, tú generas un neutrón de 14 MeV. Este neutrón ni te genera ninguna reacción en cadena ni nada. Este neutrón, como es neutro, los campos magnéticos le dan igual y va derecho, impacta sobre los materiales de tu máquina, sea los que sea que hayas elegido. Eso produce una degradación en los materiales. ¿Qué pasa? Que normalmente en las centrales nucleares, que es donde también hay neutrones, los neutrones son de 2,5 MeV, estos son de 14. El espectro de o el daño que genera este neutrón tiene características diferenciales respecto al de fisión, porque genera helio, genera hidrógeno después de cierto tiempo, con lo cual
hay un reto de los materiales que vamos a utilizar para construir esas máquinas de fusión. Luego también están los materiales de primera pared, que tienen que ser lo más resistentes posible. O sea, la fusión es eh, todo lleva asociado a una complejidad tecnológica porque estamos siempre en situaciones extremas. Ujú. Extremas de temperatura, extremas de daño por radiación, y esto necesita pues, unos materiales específicos. Se han hecho progresos en ese área. De hecho, Europa ha liderado siempre el programa de materiales estructurales y ha creado un material que se llama Eurofer 97, Eurofer 97, que precisamente su objetivo es poder soportar esos neutrones de 14 MeV. Luego, desde el punto de vista menos científico, más ingenieril, todo el tema de mantenimiento. Y todo el mantenimiento se tiene que hacer por robótica, por acceso remoto. Eso también es una oportunidad para las empresas. Estamos hablando de retos tecnológicos, pero todo esto, hay un montón de empresas de ingeniería y tal, que para ellos es un mercado. Y yo los invitaría a que echaran un ojo a la fusión porque pueden que se encuentren con sorpresas buenas. Porque ahí, Lo, lo que hablamos, ¿no? En el foro de lo que hablábamos, hay muchas spillo- las oportunidades. spillover technologies, o sea, como has dicho antes, los superconductores de alta temperatura tienen aplicaciones en otros campos, en En medicina otros campos, nuclear, en... cualquier material avanzado puede tener en aplicaciones del espacio, de aviación, de cualquier ambiente que tenga unas condiciones que realmente sean extremas, porque lo más extremo siempre está en fusión. Entonces sí que tienes ahí un mercado. Y más hoy en día que la tecnología está en todas partes. Luego hay cosas más físicas como la extracción de la energía del plasma, cómo tú puedes extraer eso, el tamaño de la máquina. Y luego todo el tema que hemos estado hablando de la digitalización de los procesos en la máquina que acabaría en la creación de gemelos digitales de una máquina de fusión. Fíjate si ahí hay campo donde investigar y donde crear. O sea, que es una vamos, una rama, digamos, de la energía que puede tener efectos súper positivos en desarrollo de otras tecnologías, como en su momento tuvo la carrera espacial también, Claro, completamente. que dejó muchas tecnologías que han tenido aplicaciones en otros ámbitos. En particular la fusión, si con algo tiene sinergia, aunque parezca así no a priori, lo más evidente es con el tema aeroespacial, Mm. Sí, porque sí, en el lo espacio hablamos hay mucho radiación y en tal, lo la hablamos un presentación. montón en el foro. Y luego el tema del tratamiento del fuel. Tú tienes deuterio y tritio, el deuterio y el tritio son los átomos más pequeños que existen, se retienen, hay filtraciones, tú tienes que ser capaz de tener un inventario y manejarlo correctamente. Eso probablemente sea muy específico de fusión, pero hay también un montón de oportunidades de cómo contar esos núcleos y cómo que no perderlos de vista, cómo manejarlos. Entonces, esos son retos que todavía la fusión, estamos trabajando en ellos, pero, y esto quiero ser muy clara, nadie ha detectado nunca un showstopper, nadie ha dicho, no, mira, esto es que es imposible y no se puede hacer. Al contrario, Se va necesitamos... avanzando año tras año. Y antes de que vayamos a cómo aplicamos o cómo diseñamos una regulación que permita que todo esto pase de forma segura, pero que permita que pase, eh, has hablado de materiales y ahí hay los Ahí tenemos. neutrones de altísima energía, 14 megaelectronvoltios, que es una barbaridad, ¿no? Cuéntanos sobre el ifnifdones. Pues sí, y está muy bien que me lo recuerde. Como he dicho anteriormente, uno de los principales retos, y yo soy de materiales, así que siempre digo que es el principal, es el desarrollo de materiales para fusión. Y Eurofer, el material que se desarrolla en Europa, es uno de los principales candidatos. Eso está genial, pero eso tenemos que testarlo. Ningún regulador en el mundo te va a creer que tú le digas que ese material es muy bueno porque ha hecho 5 simulaciones o 50 en tu programa de neutrónica y que todo va muy bien. Tú necesitas una máquina, un dispositivo donde tú metas muestras y efectivamente lo bombardees con neutrones de 14 MeV, alcances una dosis, le hagas test y le demuestres al regulador que efectivamente todo va bien. Esa máquina a día de hoy no existe en ningún sitio del mundo. Si tú vas a Estados Unidos y lees su report, te dicen que necesitan esa máquina
Si vas a China, te dicen que necesitan esa máquina y esa máquina está siendo construida, además, a buen ritmo en Granada, en España. Es un proyecto internacional liderado por Europa, pero con la colaboración de Japón. También es un proyecto que se empezó dentro de un programa de colaboración entre Europa y Japón como resultado de ITER que se llama Border Approach. Y de hecho, Ujú. en Rocasso, al norte de Japón, se ha hecho el acelerador, la parte de IFMI-FEBEDA y tal, y con todo lo que se ha aprendido allí, se ha empezado a construir la máquina de verdad IFMI-Dones en Granada. Entonces, esa facility, esa instalación va a estar disponible en España, en Granada a nivel global y ya te digo que es única y va a ser la única que proporcione, que sea capaz de proporcionar esos datos que son tan necesarios para poder construir una flota de reactores de fusión, porque normalmente te dicen, bueno, sí, pero es que yo voy a construir uno y más es mi prototipo. Bueno, vale, tú vas a construir uno, es tu prototipo, pero tú lo que quieres tener al final es una flota. Y para tener una Sí. flota tú tienes que tener todos esos datos, ir al regulador que te los certifique y entonces ya efectivamente tú puedes construirla. Sin IPIFTONES, la fusión no va a pasar de ser eso, un experimento, porque necesita algo industrial, Mm. algo que siga las normas y los usos de la industria. Vale. Y Voy IPIFTONES a, es la máquina. voy a hacer un recap porque hay varias preguntas. Entonces, Vale. ya hemos hablado de cómo se genera energía, muchísima energía por cantidad de combustible. Esa energía se extrae calentando agua, vamos, calentando vapor y haciendo girar una turbina y eso se lleva a la red eléctrica como haces con una central hidroeléctrica, como una central nuclear tradicional Vale. o como un ciclo combinado. Es decir, que la fusión va a ser una de esas energías que va a tener una componente inercial, que eso es bueno ya de entrada para meter en el mix energético, ¿no? Sí, claro. Se preguntan por aquí, ¿se puede almacenar? Bueno, se puede almacenar como cualquier otra energía, es una energía que va a ir a la red, que también se puede utilizar el calor desplazándolo para, por ejemplo, procesos industriales y demás, ¿no? Pero en principio la idea es que una vez que consigamos generar de forma sostenida la reacción, luego ya llevártela a la red es lo menos problemático, ¿no? Eso no es problemático. De hecho, un apunte sobre eso. Hace un mes, una empresa americana, Type One, firmó un acuerdo con Tennessee Valley Authority. Tennessee Valley Sí, Authority es una utility, como Endesa en España, por ejemplo, en el que le dejaban en una planta de carbón de la Tennessee Valley Authority que habían cerrado, le ofrecían esa planta para construir allí su prototipo de máquina que se llama Infinity 2. sí, Firmaron sí. el acuerdo y la idea es aprovechar todas las Toda conexiones, la toda infraestructura. la infraestructura para tú te centras en construir tu máquina de fusión. El resto ya, en principio, lo podría utilizar. La verdad es que yo estuve allí y era impresionante ver aquello. ¿Verdad? Vale, vamos a pasar a otros temas no técnicos, pero es que siguen haciendo preguntas técnicas en el chat. Entonces, por cerrar esto, nos preguntan por si hay litio suficiente, si hay tritio suficiente. El tritio, lo cierro yo si quieres y me corriges tú. Tiene Vale, una semivida de unos 12 años. de 12 años, ¿no? 10, 12 años. Entonces, pues desaparece de forma natural y de forma espontánea. Ahora mismo se obtiene de algunos reactores de fusión nuclear No, tradicionales, ¿no? de fisión. Perdón, de De fisión fisión. tradicionales, los CANDUs. Hay pocos kilos de tritio en el mundo, pero la idea es que dentro del propio reactor, con los neutrones de alta energía bombardeando litio, se va a generar el tritio y se va a realimentar, ¿no? Efectivamente. Entonces nos preguntan si esto va a generar un problema con el litio, si vamos a necesitar cantidades ingentes de litio. En principio no, ¿no? No, Vale, no, porque ese estudio lo hice yo una vez, además hice los cálculos y tal, y la demanda de litio por fusión, en comparación con la demanda de litio por baterías, no es nada. vale. Entendido. Vale, entonces ahora, esto tiene una componente, has dicho, sobre todo en la parte de materiales de radiación, ¿qué implicaciones tiene esto de cara a la regulación? Porque ahora mismo tenemos regulación nuclear,
de distintos tipos, ¿no? Tenemos para los reactores de fisión, tenemos luego la medicina nuclear, tenemos los aceleradores de partículas, etcétera. Cuéntanos un poco qué regulación necesitaría la fusión. Es que tú lo has dicho muy bien. ¿Qué regulación necesitaría la fusión? No en qué regulación la meto. Porque la tendencia natural es decir, bueno, tengo esto, ¿en qué caja lo meto? Pues no, es porque la fusión es una tecnología muy específica que se parece un poco a una, otro poco a otra. A día de hoy la regulación nuclear, digamos, siempre acaba en fisión. La regulación que tenemos para fisión, como hemos explicado al principio, no tiene nada que ver con lo que es ni una máquina de fusión, ni el proceso de fusión, ni los riesgos de la fisión tienen nada que ver con nada que pase con la fusión. No tenemos reacción en cadena, no tenemos riesgo de meltdown, nada de eso existe. Entonces, parece evidente que la regulación de fisión no era lo más adecuado. Y así lo entendieron primero en Reino Unido y al poco en Estados Unidos en 2023, en ambos países, donde dijeron que la regulación de fusión no iba a estar dentro de la regulación de fisión, era una regulación diferente. Es decir, ya hay países en los que hay una regulación específica para la Por lo fusión, menos ¿no? diferente para fusión. En Japón están estudiando esto. El otro día, hace un par de semanas, me comentaron que en Finlandia también han llevado una ley al Parlamento para que la fusión se regule de una forma específica. Alemania tiene unos grupos de trabajo en este sentido. En España estamos intentando crear algo así, porque el tema no es que tenga tú la regulación para fusión tenga que ser más laxa o no, que eso es un error. Lo que tienes es una regulación adecuada a esta tecnología. Por ahí ya te digo que van en Estados Unidos y en Reino Unido, que son los países que están más avanzados, y lo que te dice básicamente es, oye, esto no puedes regularlo como fisión, tienes que regularlo como algo diferente, y lo que más se parece es los aceleradores, Ujú, pero tampoco es exactamente lo mismo, con lo cual hay que trabajarlo un poco, pero estaría más en el marco de los aceleradores o como en Estados Unidos de los byproduct materials que algo que tenga que ver con la fisión y a partir de ahí construir algo que tenga sentido y que sea proporcional y que al final tú lo que quieres es que proteja al público, a los trabajadores, al medio ambiente y que permita el desarrollo de esta tecnología nueva. ujú. Entonces, Vale. no es algo evidente, no es algo que tú puedas copiar y pegar, es algo que se tiene que desarrollar, pero que ya se está desarrollando y que hay países que van bastante avanzados, que justo son los países donde hay más industria de fusión. Vale, pues ahora vamos a la parte de dónde hay más industria de fusión. Nosotros cuando estuvimos analizando este tema para reuniros a todos en el foro, lo que vimos es que en los últimos años, en los últimos 5 o 7 años, se han invertido cantidades ingentes de dinero privado en la fusión. Es decir, que bueno, pues ya hay mucha gente de empresas, vamos, de fondos privados que está haciendo una apuesta muy relevante por la fusión. ¿Dónde está yendo ese dinero y dónde se están también invirtiendo desde el sector público más cantidades? Desde el punto de vista de inversión, ¿cuáles son los principales polos? Cuéntanos un poco. Vale, pues así dando una vista de pájaro, eh, a día de hoy, hasta día de hoy, en total acumulado, se han invertido unos 10 billones de dólares, 10.000 millones de dólares en fusión. Am, quiero decir algo que es realmente importante. La entrada del capital privado lo cambia todo en la fusión, porque antes era algo que se hacía a nivel de laboratorio, con donde los tiempos tienden a ser casi infinitos. Está mal que yo lo diga, porque yo vengo del laboratorio, mientras que en la industria tú quieres tener un retorno en tu inversión, con lo cual tiendes a acelerar y a propiciar más que tu producto salga al mercado cuanto antes mejor. Entonces, Bueno, y sobre todo porque la inversión privada va a empresas, que las claro, empresas tienen unas formas de hacer. O sea, los laboratorios son absolutamente clave y necesarios, como has claro, explicado con el INIF-DONES o el claro, ITER, son totalmente necesarios, pero a la vez ya van despegando, ¿no? Empresas privadas que claro. tienen unas formas de hacer y una aproximación a
cómo convertir esto, sacarlo del laboratorio y llevarlo Que es al mercado. distinta. Además, es distinta y es la evolución natural, no, no es Ujú, algo malo, es tu evolución natural, que salga del laboratorio, crezca y llegue a la parte comercial. Entonces, ujú. ahí la entrada de este capital privado cambia, hace que esto sea posible. eh, Se empiezan a crear empresas, las primeras startups se crean entre Reino Unido y Estados Unidos. Ahí es donde hay, vamos, en Estados Unidos hay como unas 30 startups en fusión, algunas más grandes, otras más pequeñas. La empresa que está mejor capitalizada es Commonwealth Fusion System, que tiene casi unos 3.000 millones de dólares de capitalización. Luego hay más pequeñas que andan sobre los 1.000, 500, 200. En Reino Unido, donde estoy ahora mismo, está Tokamak Energy y otras, pero vamos, la más importante es Tokamak Energy, con sobre unos 300 millones de dólares. Cada una tiene su approach, su modelo. El Tokamak es el modelo más maduro, con lo cual Commonwealth Fusion Systems, la de Boston, tiene este modelo de Tokamak. Tokamak Energy también tiene. Taiwan, la que le han dejado la planta esta de carbón cerrada, tiene un accelerator, que es una máquina que, por cierto, la máquina mayor que hay accelerator en el mundo está en Alemania, se llama Waldenstein 7X, una máquina pública se inauguró en 2015, si recuerdo bien. Entonces, en Europa hay 4 o 5 startups, la mayoría de ellas están en Alemania y aquí sí que Europa está perdiendo el tren. En Europa el conocimiento de fusión siempre ha estado fundamentalmente en Europa, pero no somos capaces de, por algún motivo, de llegar a esta comercialización, y el motivo son las políticas que hay que no y la falta de financiación que no hacen que esto sea posible, mientras que en Estados Unidos están muy acostumbrados a este entorno de inmediatamente la entrada del capital privado, una regulación que favorezca la comercialización. Eso, los Private Public Partnership que benefician los Milestone Programs, ya lo han hecho en otras áreas. Entonces, es repetirlo. En Europa nos cuesta y estamos perdiendo en ese aspecto el tren. Vale, o Japón, sea, ahí hay que correr, ¿no? Buscando hay que correr. políticas que favorezcan el desarrollo de la fusión. De hecho, mucho del Ah, dinero privado que vimos que está yendo de esos 10.000 millones que decías, vienen de Europa, sí. de industria, vamos, de industriales y luego Eni, eso es. perdón, Eni, una empresa italiana, es uno de los mayores accionistas de Commonwealth Fusion Systems, una empresa del MIT, vamos, de Boston, un spin-off del MIT. O sea que en Europa tenemos el mayor laboratorio o los mayores laboratorios del mundo más avanzados desde el punto de vista de investigación en fusión. Tenemos el conocimiento, tenemos las capacidades, nos hace falta ir desarrollando esa regulación adaptada, ¿no? Y que vaya la bola empezando a moverse, ¿no? Que vaya Eh, y que que, haya, que haya políticas que hagan posible que el sector privado, incipiente sector privado, se beneficien de ese conocimiento, que lo pongan en valor, que creen trabajo, crecimiento en Europa. Eh, Eso es lo que falta en Europa. De todas formas, también se van despertando cosas. Alemania anunció a finales del mes pasado, creo que fue 2.300 millones de inversión en fusión. Bueno, en Estados Unidos obviamente siguen empujando y siguen buscando El más cantidad de inversión todavía. Y cuéntanos también sobre China, que vienes de Pues ahí, ¿no? China, vengo de allí, vengo de allí. China en China todo es a lo grande. O sea, el progreso allí es a lo grande. Ellos son parte de ITER. Empezaron en los años 80 con un tokamak que les donó Alemania. Es increíble cómo han aprendido, o sea, porque llegaron en los años 80 con un tokamak que le había donado Alemania y ahora están construyendo su propio máquina equivalente a la de Boston, BEST, en Hefei. Allí el approach es distinto porque tienes el gobierno, al final es el que pone el dinero, pero cuando tú vas allí les preguntas, oye, mira, ¿y cómo es que estáis invirtiendo en fusión? Te dicen, mira, no, no es que estemos invirtiendo en fusión, es que estamos invirtiendo en fusión, en fisión, en renovables, en todo, porque China necesita energía. Y es lo que hablábamos al principio, cuando hay una demanda y ellos pueden permitirse apostar por distintas fuentes de energía, el gobierno, el mercado, tiene que hacer algo para suplir esa demanda. Y eso es lo que están haciendo. La fusión es algo que efectivamente
tiene futuro, lo ven como un potencial jugador en este mix energético y están apostando por ello. El desarrollo que están haciendo en GFEI con una máquina que se llama Craft, que es una máquina de testing, vamos, de testar materiales fundamentalmente y sistemas de robótica y imanes superconductores, no hay nada equivalente en el mundo, es algo muy necesario, no hay nada equivalente en el mundo. Al lado, o sea, el edificio de al lado es BEST, el tokamak que están construyendo, y en paralelo en Chengdu también están haciendo un programa construyendo otro tokamak. China no viene de nuevas, tienen uno de los mayores tokamaks del mundo que ha alcanzado récord de estabilidad, que se llama EAST, que está allí. La carrera está entre China y Estados Unidos, fundamentalmente. Tristemente para los europeos, que al final éramos los que teníamos el conocimiento, pero el desarrollo industrial lo están llevando a cabo eh, China y Estados Unidos, aunque todavía tenemos algún margen, no mucho, pero algún margen tenemos. Yo vamos, me quedé muy, muy gratamente sorprendido sobre las capacidades que tenemos en Europa en fusión y es simplemente alinear ahora mismo, o sea, contárselo realmente a los que tienen que coordinar acciones entre países, recursos financieros, regulaciones adaptadas, etcétera. Pero cuéntanos un poco también, porque hemos hablado de Estados Unidos, de Europa, de China, has hablado algo de España. Cuéntanos qué hay en España, porque a mí también me sorprendió muy gratamente ver todo lo que hay en España. Déjame que haga un inciso, porque desde Clean Air Task Force estamos presionando bastante en Europa que sobre una estrategia de fusión, que haga que la fusión sea posible desde un punto de vista comercial en Europa. De hecho, el 4 de noviembre tenemos una reunión en el Parlamento en Bruselas y hemos publicado un informe sobre una estrategia de fusión que se basa en el informe Draghi de cómo Europa puede aprovechar lo que tiene, lo que ha invertido, cómo ITER es una parte esencial, pero no la única parte, y cómo tenemos que ponerla en valor. Dicho esto, ¿qué tenemos en España? Pues mira, en España tenemos un laboratorio nacional de fusión, el CIEMAT, donde yo hice la tesis, donde hay gente muy buena que además tiene un montón de universidades y otros centros asociados, como la UNED, que tiene un grupo de neutrónica buenísima, el CEIT en el País Vasco, que hacen un montón de estudios en materiales, y de hecho España es uno de los principales contributors a ITER desde el punto de vista Ujú. del supply chain. Eso está muy bien, pero es que además tenemos en Sevilla un tokamak que está funcionando, de los pocos tokamaks que funcionan en Europa, que lo han construido allí, ¿sabes? Hecho en casa, como digo yo, todo el conocimiento está allí. Un grupo en la Universidad de Sevilla, que la idea es convertirse en una startup, sería la primera startup española con una máquina que es la máquina más madura que hay a día de hoy en fusión. De hecho, Commonwealth Fusion System tiene un tokamak, Tokamak Energy tiene un tokamak y no es casualidad. Y sí que tenemos conocimiento y tenemos espacio para crecer y ser un jugador importante, porque es que al final o tú desarrollas la tecnología o al final acabas dependiendo de la tecnología que desarrollan otros. Entonces es estratégico para España y para Europa ser capaces de desarrollar nuestra propia tecnología. A mí me gustó mucho lo que contaste en el foro, que situabas a los países en distintos grupos. ¿Qué queremos ser de mayores, no? Queremos Claro. ser potenciales consumidores, de pedirle a alguien que venga y nos construya una planta de fusión en el futuro y ser consumidores, ¿no? de la tecnología. ¿Queremos ser colaboradores de eso o queremos ser actores que muevan en la industria? Porque además lo que hemos hablado antes, toda la tecnología y todo el desarrollo industrial que se genera alrededor de todas Totalmente. las empresas que están planteando montar ya plantas de fusión. Es que Y ahí había ya en España un supply chain, digamos, incipiente que está haciendo cosas muy interesantes también. más que incipiente, porque fíjate que España puede ser un jugador de primera línea. Tienes gente que es capaz de construir un tokamak, que quiere hacer una startup, que puede estar perfectamente al mismo nivel que Tokamak Energy o que cualquier otra, ¿vale? Tienes
una máquina de fusión, Smith-Dones, es referente mundial en una aplicación que es muy necesaria. Y tienes todo el supply chain español que lleva proveyéndole a ITER, y no solamente a ITER, de componentes, sistemas y tal, que hacen falta para fusión y que ahora se está organizando en paralelo también para proveerle a Smith-Dones. Ujú. Realmente es una situación muy excepcional, excepcionalmente buena para España. Si somos capaces, con un laboratorio nacional como el CIEMAT, que tiene una tradición y centros asociados, o sea, si somos capaces de poner todo eso en valor, seríamos un jugador de primera línea. Ahí está el Muy reto. Así lo creo yo también. Comparado con otras tecnologías que exploramos en la fundación, las capacidades que tenemos ya en España, yo creo que nos permiten ponernos, ponernos en la lista de países que están tirando de ello, ¿no? Eh, bueno, queda poco tiempo, pero una cosa muy importante y que a la gente, bueno, pues genera mucho debate, ¿no? Que es, vale, o sea, parece que la fusión sí viene, ¿cuándo? Esa es la pregunta del millón. ¿Cuándo? Yo voy a dar mi opinión. Pero te lo digo porque yo, una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención también, después de todo este tiempo estudiando esto de la fusión, siempre ha sido dentro de 20 años o de 30 años, que era tanto como decir, no sé cuándo viene. Cuando alguien te dice 20 30 años es como, ya veremos, ¿no? Pero es que ha cambiado mucho la película, ¿no? A ver, ¿Qué dice la- primero, antes de que nos des tu opinión, qué dice la ¿qué dice industria? la industria te dice, dependiendo a quién le pregunte y tal, si le preguntas a Helium, que ha firmado acuerdos de Purchase Agreement con Microsoft y con Nucor y tal, que en 2028 van a tener su máquina, 2028-2029. Si le preguntas a Tokamak Energy, te dice que a principios de 2030, 2032 o algo así, que ya han firmado también, están construyendo su máquina en Virginia. Ya han firmado acuerdos de purchase agreement con Dominion, Google le ha puesto dinero, Nvidia le ha puesto dinero, en fin. Type One ha firmado el acuerdo con Tennessee Valley Authority. Eh, te dicen que a principios de los años 30, pues 32, 33, ya van a tener la primera planta semi-comercial, un prototipo de planta comercial. A mí me gusta mucho diferenciar entre, cuando uno habla de escalas de tiempo, tu máquina experimental, los BEST, o la que están haciendo en Commonwealth Fusion System, que se llama Spark, esos son máquinas experimentales. Esas van a estar disponibles en 3 años. Antes de 2030 van a estar online, ¿vale? Porque son máquinas experimentales. Después de esas máquinas experimentales viene algo que es un prototipo de planta que ya se parece bastante más a lo que sería una planta comercial. Esas te dicen que van a estar como en 2032, 2033, 2034. Luego ya una flota industrial, pues sobre los 2040. Eso es lo que te dicen en Claro, promedio. lo que pasa ahí, Sheila, si se consigue esa máquina experimental en 3 años, la cantidad de recursos que se van a levantar para acelerar ese proceso va a hacer que Vaya todo el más rápido. piloto, la planta piloto, se va a acelerar a una velocidad increíble. Claro, y ellos cuentan con ello y cuentan con razón. En el momento que tú demuestres tu tecnología, tú vas a tener una cantidad de inversión, saldrán a bolsa, recogerán dinero, bueno, en fin, lo que hemos visto con otras compañías de otros sectores tecnológicos. Entonces cuentan con ello y yo sinceramente creo que va a pasar algo así. Yo creo que sobre los años 2030 vamos a tener por lo menos un par de máquinas experimentales online, que eso va a generar mucha confianza, que sobre 2035 vamos a tener plantas pilotos online y ahí ya se meterá la industria, sino tradicional, con bastantes más recursos que la gente de fusión o de la industria de fusión, donde ya se harán flotas de máquinas de fusión. Y quiero hacer un recordatorio aquí. El país que no tenga una regulación adecuada se quedará fuera de eso, completamente. Porque es que no podrán ni adoptar esa tecnología. Ya no digo que tú la generes, que es lo que deberíamos, en España, por ejemplo, pero es que no vas a ser capaz ni de adoptarla, ¿vale? Y la regulación no la hace de un día a otro, necesita un tiempo. Entonces, seas tú un país de primera línea o no de tan primera línea, no te cierres puertas, empieza a mirar la regulación.
porque eso es algo que va a ocurrir y tú tienes que estar preparado a tu nivel, pero tienes que estar preparado. Entonces, mi estimación es eso, que para 2040 la fusión tiene que estar en la red. Los electrones de fusión tienen que estar en la red. Mayor o menor medida, pero tienen que estar en la red. Muy bien. Bueno, pues se nos acaba un poco, se nos acaba el tiempo, no un poco, se nos ha acabado. Nosotros vamos a seguir trasladando el mensaje. Creemos que, porque creemos que es una oportunidad para Europa y para España en particular. Creemos que es muy importante que expertos como tú lo contéis y lo compartáis. Hay retos que los que no hemos hablado, como por ejemplo el talento, pero vamos a trabajar ahí también con el sector y con la industria para acercar dónde existe el reto del talento y cómo podemos acercarlo desde otras industrias también al mundo de la fusión para que no nos pille esto con el pie cambiado, ¿no? Entonces, el próximo webinar sobre este tema es la semana que viene, el 30 de octubre a las 4, que contaremos con otras dos expertas del foro, también españolas, trabajando en empresas de fuera, americanas e inglesas en este caso, y os invito a los que os interese a uniros y a registraros ya. Sheila, millones de gracias, enhorabuena por todo lo que estás haciendo y gracias otra vez, y a todos vosotros también gracias por haberos conectado y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Sheila. Adiós.